Bienvenidos a una edición más de Contrapunto, el cuarto poder en tiempo de crisis. Yo soy José María Torrijos Legaspi y estamos a través de las pantallas de SER TV. En esta ocasión vamos a mantener un conversatorio a través de Zoom, o ya realmente lo mantuvimos, un conversatorio a través de Zoom, la tecnología, con 4 representantes de distintos medios de comunicación. Conversamos con el profesor Edwin Cabrera de Radio Panamá, Dumas Castillero de la página web digital Reeduca Online, Fernando Correa de Next TV y también de KW Continente, y con Eduardo Quirós, presidente de GESE, Grupo Editorial La Estrella y El Siglo, medios impresos. Así que vamos a conversar con ellos, vamos a ver cómo estuvo la charla, que se centró inicialmente en cuál debe ser el papel de los medios de comunicación una vez empiece el proceso de recuperación del país, el llamado día D. Adelante con esta primera parte de la plática que mantuvimos. Mi primera pregunta sería, ¿estaban los medios listos para lo que venía? ¿Estaban los medios preparados para la cobertura del COVID-19? ¿Con quién comenzamos? Ningún medio en el mundo estaba preparado para esto. Es decir, yo creo que habría que remitirse a la prensa de la segunda década del siglo XX para recordar una situación tan extrema como esta. Es decir, los medios electrónicos obviamente no estábamos preparados, y encima no estábamos preparados porque no hay que tapar el sol con las manos. Veníamos pasando por una gran crisis, una reducción en los medios impresos, veníamos también con rating cada vez más bajos en televisión y en radio. Es decir, veníamos en una especie de lo que los americanos llaman un downsize, una reducción importante. Es decir, así nos toma a nosotros. Y yo creo que esto es el verdadero renacimiento de los medios tradicionales, va a ser esta crisis. Esta crisis la veo yo porque no hay duda que para lo que ha servido esta pandemia es para quitar de en medio influencers, charlatanes y un montón de médicos brujos que jugaron a hacer periodismo durante los últimos 5 años y que en este momento de crisis no han servido absolutamente para nada. Es decir, yo creo que los niveles de audiencia de radio y televisión han aumentado en esta crisis. Obviamente el cuartelamiento, el encierro en el que nos tienen sometidos todos, pues ha servido para ver más nuestro país. Nuestro país se ve a través de nuestros medios, no a través de los medios internacionales. Así que yo lo veo como un renacimiento y el día después va a ser interesante. No olvidemos que ya la mayor parte de los medios actuales pasamos por una crisis similar a finales de los años 80. Y yo creo que el hecho de que los panameños no nos hayamos matado o no nos hayamos matado los unos a los otros, sobre todo en el periodo post-invasión, fue gracias a que los medios de comunicación pues jugamos hasta cierto punto ese rol de punto de encuentro y de que todo el mundo que tuviera una idea, por más contraria que te pareciese, pues se utilizase utilizase al medio. Ahora, vamos a quedarnos ahí un momento, porque hay varias cosas que quisiera escuchar la opinión de los demás. Esta crisis es el renacimiento de los medios. Castillero, usted tiene un medio digital, usted se encarga de un medio digital. ¿El medio tradicional va a tomar fuerza? ¿Cuál es el rol de un medio digital en este momento? ¿Se pierde credibilidad? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Chema, ¿cómo no? Yo difiero un poquito de lo que dijo Fernando del renacimiento de los medios tradicionales. Recuerda que ya estamos ahora mismo en la etapa de los medios cibernéticos, las redes sociales, que si bien es cierto, si nos ponemos a observar los medios tradicionales como ahora la televisión, no hay nada que ver, si acaso los noticieros. Entonces, la misma programación ya es una programación débil, o sea, ya vas notando básicamente que va decayendo el tema de los medios tradicionales. Lo que sí pienso es que en los medios electrónicos sí hay que poner un poquito de orden, porque esto está como todo desperdigado. Lamentablemente los fake news, la información falsa, yo sí creo que, y ese es un tema que creo que vamos a hablar más tarde. Exacto, más el tema de la libertad de expresión, ¿no? Pero yo sí creo que los medios tradicionales como tal van a marcar de ahora en adelante lo que es la tónica. El único que yo no veo afectado hasta el momento, o creo que nunca va a suceder, a mi juicio, sería la radio.
pero a nivel de la televisión, mira, ya los periódicos, ahí está el amigo Quirós, ya lamentablemente no circulan ni los sábados ni los domingos. Es más, ahora con la cuarentena los medios impresos no están circulando. Es muy difícil para comprarlos, para que te llegue a la mano. Claro, lógicamente, después del día de, yo sí pienso, y estoy de acuerdo ahora en parte con lo que dijo el amigo Correa, que hay un resurgimiento de los medios tradicionales, pero tiene que existir una reingeniería de los mismos. ¿Cierto? Ahora, profesor Cabrera, la radio nunca muere, la radio las ha tenido un poco más fácil que los otros medios en estos momentos. Bueno, lo de fácil queda por ver cómo es lo de fácil, ¿no? Lo que pasa es que la ventaja que sigue teniendo la radio, José María, indiscutiblemente, la radio sigue llegando a donde no llega el internet. La radio sigue funcionando si se va la electricidad porque tiene plantas auxiliares. La radio sigue teniendo la misma dinámica en capacidad de informar de inmediato lo que puede estar ocurriendo, no así, por ejemplo, en el caso del periódico y la televisión, que tienen que mover otras estructuras para comunicar. Son elementos que la radio ha tenido, tiene y va a seguir teniendo a su favor. Sin embargo, José María, no perdamos de vista algo. Yo coincido con Fernando en que sí es el resurgimiento de los medios, llamémoslo entre comillas, tradicionales, pero ojo, todos esos medios de comunicación social tradicionales también tienen medios digitales. Así es que cuidado, que una cosa va agarrada de la mano de la otra. Ok, para terminar con el señor Quirós. Señor Quirós, a usted, bueno, le ha tocado que todo el mundo le diga que los periódicos la están pasando difícil. Le voy a dar el derecho a réplica en esta ocasión. Sí, no se está circulando. Ustedes, por ejemplo, tienen ahora la suscripción, tienen la suscripción en línea. ¿Será, y con lo que termina el profesor Cabrera, será este el momento finalmente de esa fusión entre lo análogo y lo digital? Bueno, empezaría por decir que ante la pregunta de si estábamos preparados, yo creo que nadie puede estar preparado para algo que ocurre una vez cada 100 años, en primer lugar. Sí, claro, pero yo me refería a si estábamos preparados profesionalmente. Teníamos la capacidad periodística, claro, porque la ciencia no es un tema que generalmente cubrimos, hay que admitirlo. El valor, yo reivindicaría el valor del periodismo de calidad, independientemente de si son medios tradicionales, como se les llama, o medios digitales. Como bien se decía, ya hoy en día todos nos movemos entre lo digital y lo tradicional, o lo digital y lo impreso, en el caso de los periódicos, de manera constante. Lo que creo que sí se reivindica es el valor del buen periodismo y del compromiso con informar adecuadamente. El diario The Guardian, por ejemplo, decía en estos días que habían pasado de darle una cobertura de menos de un 5% a los temas de salud a que hoy básicamente el 80-85% de la información que están dando es sobre temas de salud, y es la que está consumiendo o a la que le interesa al lector, a las audiencias. Y por otro lado, el estar preparado o no también implica un poco con qué recursos se cuenta. Hoy en día, en nuestras redacciones todas tenemos periodistas que se pueden dedicar a temas de deporte o a temas de economía, cubriendo temas de salud o dándole seguimiento a la pandemia. Entonces, es un proceso de adecuarse, de quien tenga esa capacidad de adecuarse de la mejor manera, pero al mismo tiempo entender que lo básico está allí y que los valores fundamentales son los que realmente van a sostener a quienes van a permanecer y a quienes no van a permanecer. También creo que hay una realidad interesante, y es que el lector o la audiencia, en términos generales, está siendo muy exigente con este tema. Y eso es algo que estoy seguro que todos los compañeros del panel lo estarán viviendo también. La gente no percibe que porque estemos en medio de una crisis de la magnitud en la que estamos, la calidad del servicio de información que se les brinda puede ser menor. La gente quiere que haya cobertura en los sitios, en los lugares, a pesar de que los
periodistas tienen las mismas dificultades que cualquiera para movilizarse. La gente quiere la inmediatez, la gente quiere la profundidad, la gente quiere el explicar, el interpretar. El valor del periodismo es no solamente poner en contexto, sino también explicar las cosas. El tema fundamental de la pandemia es un tema complejo de por sí. Virus, microbio, cómo se ataca, cuarentenas, que si se abren, que si se cierran, el porcentaje, la rata de la fórmula matemática para entender cómo es que se va a poder llegar a que se aplane la curva, etcétera. Son temas que requieren interpretación, explicación, puesta en contexto. Y eso lo está exigiendo el lector y la audiencia, independientemente de que estemos trabajando un poco con las manos amarradas. Entonces, Fernando, yo creo que quien tenga esa capacidad es quien va a poder subsistir a esto, ¿no? Fernando hizo otro comentario que quisiera ver ustedes qué opinan. Él comparó la situación que vivimos hoy con los últimos años de la dictadura. Bueno, yo nací meses antes de la invasión, o sea que no me tocó vivirlo, pero se puede comparar porque digo, al final un militar tú lo ves, sabes qué es, pero esto es un ser microscópico que no sabes ni dónde está. ¿Se parece esto a finales de los años 80? Señor Quiroz, comencemos con usted. En lo que se parece. Los que estaban ahí que hablen. No, lo que se parece, Vamos. el ejemplo que da. Ok, vamos con eso. Comparándolo con finales del 80, en lo que se parece en el problema económico. Claro. Okay. El problema económico que los medios de comunicación social ya veníamos en el mundo, cuidado, no en Panamá, en todo el mundo, ya los medios de comunicación social venían muy tropezados en lo que fue el año 2019. Okay. El año 2020, el inicio del año 2020, que usualmente enero, febrero, marzo, acá en Panamá son muy malos para los medios desde el punto de vista de inversión publicitaria, estaba más malo que otros años. Y de pronto estalla esta crisis. Así es que en la comparación que hace Fernando desde el punto de vista del golpe a la economía de los medios de comunicación social hoy versus finales a los 89, es válida la comparación. Obviamente, aquello era una situación política, totalmente local, situación de una acción militar en Panamá. Acá estamos hablando de una pandemia que está afectando a todo el mundo, pero en el análisis de los medios, indiscutiblemente que es muy parecido. Ahora, vamos a quedarnos con usted, profesor. Digo, ustedes están en un proceso de transición en Radio Panamá, pero igual, esta situación llevará al fin de las redacciones como las conocemos normalmente, por lo menos los que trabajamos en medios, con gente que entra, que sale, que se mueve, que a cierta hora está todo el mundo editando o redactando o lo que sea. Ahora con esta dinámica nueva de que el teletrabajo, de que la llamada telefónica, de lo que estamos haciendo ahorita a través del Zoom, va a cambiar la dinámica de los medios de comunicación. La redacción como tal va a desaparecer. Quedémonos con usted, profesor Cabrera. No entendería por qué debiera cambiar, José María. Pudiera actualizarse, pudiera modernizarse, pero, y probablemente lo que voy a decir algunos aquí no coincidan conmigo, pero para mi gusto, y yo que no soy periodista, hoy por hoy reconozco que la profesión de periodista tiene hoy tal vez mucho más valor que antes, por una simple razón, la certeza de la información. Ante una invasión informativa a través de las redes sociales, la persona que profesionalmente se prepara para la búsqueda de la información y presentar esa información, hoy, para mi gusto, tiene más valor que lo que pudo haber tenido antes. Así que en esa parte no va a cambiar. En la parte moderna, bueno, yo te puedo decir que así como estamos hablando contigo hoy aquí, yo sirvo todas las mañanas un noticiero desde las 5:30 hasta las 10 de la mañana desde mi casa. Igual lo hace mi compañera de mesa, igual lo hace el productor, y el único que está en la emisora es el operador de cabina. Al pobre Pinky lo están exponiendo. Están exponiendo al pobre Pinky, profesor Cabrera. Es correcto. Caramba. Antes de votarlo. No, pero qué iba a decir que no lo votara, pero eso sí, eso ya me doy cuenta. Es bueno. Ya me doy cuenta que eso es una... Castillero, sí. Ya que usted tiene medio digital y es otra dinámica, pero usted conoce muy bien los medios. ¿Cree que esto puede afectar la forma en que las redacciones se manejan?
Sí la va a afectar, pero no totalmente, porque recuerda, lo que sí va a afectarse, valga la redundancia, es la forma de trabajar, la fórmula de obtener noticias. Eso es lo que yo sí creo que está cambiando. Pero cuando es un medio de comunicación, tiene que existir lo que es la coordinación. Ejemplo, si eres un noticiero, tienes que tener personal, lógicamente, en la planta para preparar el noticiero de televisión, porque es un medio que requiere muchas personas. Periódico, de repente un par de personas estarían en una redacción clasificando las noticias, ver cómo se va a ordenar, pero yo sí creo que es un reordenamiento, valga la redundancia, de el trabajo de cada quien. Y esto hay que tener mucha atención. Esto lamentablemente va a provocar una reducción en los puestos de trabajo del personal, porque ahora nos hemos dado cuenta que si un medio de comunicación funcionaba con 50, pero tienes trabajando 10, ahí ya está viendo que hay otros 40 que de repente estaban de más, pienso yo, porque ahora las personas yo conozco de casos que están trabajando no 8 horas, hasta 12 horas, están haciendo turnos en los medios de comunicación para no demejorarle el salario a la gente. Unos trabajan 5 días, la otra semana trabajan los otros 5 días para que más o menos sigan cobrando lo mismo, y es una realidad que se está viviendo. Fernando, justamente esta situación nos ha obligado nos ha obligado a dar un salto tecnológico que quizás estábamos demorando más de lo normal en Panamá. Yo creo que esa es la realidad. Lo que ha hecho es que ha acelerado unos procesos de transformación que estaban en los medios tradicionales y que venían ya dándose de forma un poco más ralentizada, y que ahora se van a acelerar, porque esto ha sido realmente el catalizador de toda la transformación de los medios de comunicación a medios digitales. Y no solamente eso, no te olvides que también está en proceso la televisión digital para Panamá, lo que va a abrir una oportunidad importante para comunicadores en general. Y yo creo que ya la tecnología nos estaba haciendo una reducción del tamaño de las redacciones y del tamaño del personal utilitario, sobre todo en los medios electrónicos, a pasos agigantados. Yo creo que esto lo que va a hacer es acelerarlo más. ¿Se van a borrar las fronteras en los medios? Por ejemplo, si yo puedo escuchar la radio en internet, los medios panameños van a tener que abrirse a un público no solamente nacional, sino un poco más global. Yo creo que ahí vale la pena aquella frase de uno de los Dostoyevsky, creo que dice cómo hacer un escritorio universal, y dijo, habla de tu pueblo. Yo creo que entre más amplia y ambiciosa es la globalización, más cercanas son las noticias que tú quieres escuchar de tu gente y de tu país. Yo creo que hay una cosa que en el día después nosotros también vamos a tener que tomar en cuenta. Yo creo que la gente va a estar más irritable, porque obviamente hemos estado encerrados mucho tiempo. Y dos, las personas van a tener cierta xenofobia, y ya se está viendo con los chinos, pero obviamente uno siempre que pasa por unos traumas como este tiene que buscar lo que llaman los españoles una cabeza de turco. Y yo creo que va a ser el extranjero y lo extranjero lo que va a terminar haciendo de que nosotros tengamos que hablar mucho más y con mucha más profundidad de lo que pasa en nuestro país. Además que al tener recursos limitados, yo creo que también los panameños y el mundo entero va a ser mucho más, va a estar mucho más pendiente de cómo va a ser el manejo de los recursos públicos. Y no hay otra forma, o no hay una de las funciones más importantes de los medios hasta ahora tradicionales es exactamente esa fiscalización, que va a ser cada vez más rigurosa. Señor Quiroz, usted maneja personal. Lo siento por la pregunta, pero las empresas periodísticas se están dando cuenta que tienen más gente de la que necesitan. Sí, si me deja de hacer un comentario brevísimo sobre la crisis del 89 y paso al tema del personal. Creo que la crisis del 89, que evidentemente es muy distinta a la actual, y más bien las comparaciones podrían ser más en el ámbito económico, como bien se señalaba, sí nos permite poner en perspectiva las cosas, y eso es interesante. Uno, por la experiencia vivida, y dos,
porque no importa cuán grande parezca que es la crisis o cuán grande parezca que es la situación, al final del día siempre hay una luz al final del túnel. Pues creo que esa puesta en perspectiva es interesante desde el punto de vista de lo que los panameños hemos vivido. Lo otro es que, evidentemente, aquella era una situación nacional, local, y esta es una situación global. Pero sirve para entender, y ahí creo que Fernando lo trae muy bien con la frase que mencionaba, que el lector, la audiencia, siempre va a tener interés por lo que le es cercano, por lo que le toca directamente. Esta es una pandemia, o sea, es a nivel global. Lo que ocurrió en Wuhan ocurre luego en Italia, un poco más, un poco menos, luego en España, un poco más, un poco menos, luego en Estados Unidos y en Panamá. Podríamos pensar en que podríamos eliminar los medios locales y simplemente sintonizar CNN o sintonizar la BBC y enterarnos de todo, y ahí tendríamos suficiente información. Definitivamente que no. Los medios locales adquieren una relevancia porque el ciudadano, el lector, la comunidad, quiere información directa, detallada de lo que le afecta directamente, de lo que le toca. Entonces, es al final del día, pienso yo, una reivindicación también de los medios locales. Y yo me ponía a pensar, o sea, me imagino que quienes viven en Chiriquí, quienes viven en Azuero, están interesados de su propio contexto más cercano. Entonces, ahí también hay un valor de los medios en esa perspectiva. Y lo otro es que la reivindicación de lo local también tiene valor en el sentido de que le dé al medio y al periodismo la oportunidad de hacer su parte en este reto que es acabar con esta pandemia. Y es que se requiere informar, se requiere explicarle a la gente, porque empezamos diciéndonos lávense las manos y con eso logramos mucho. Y parecía algo tan sencillo, había que explicar por qué era importante lavarse las manos, había que explicar por qué era importante guardar algunas medidas de higiene mínima. Y eso solamente los medios locales lo pueden hacer. Sobre el tema del personal, creo que es en doble vía. Uno, efectivamente, siempre se puede hacer más con menos. Eso pareciera que es una dinámica que hoy en día está como impuesta por la realidad. Y a nivel de los medios es algo que ya venimos viviendo por varios años, así que no es ninguna novedad. Pareciera como que tenemos algo de entrenamiento para eso. Pero por otro lado, y ese es el otro vector importante, te das cuenta el valor del recurso humano. O sea, puedes hacer más con menos, pero lo que sí queda clarísimo es que aquel periodista robot que dio la noticia por primera vez de un sismo en California tendría muy poco valor hoy en día, porque podría reportar, sí, que estamos en medio de una pandemia, pero no tendría la capacidad de darle todos esos otros enfoques importantes que surgen alrededor de esta tragedia que estamos viviendo. Entonces, sí, definitivamente, yo creo que los medios vamos a salir de esto más achicados, probablemente, y estamos viéndolo. Esta mañana leía una noticia muy fuerte del Washington Post, donde hacían ya la lista de los periódicos en Estados Unidos que van a verse obligados a cerrar a partir de esto. Y el significado que eso va a tener a nivel de desempleo y de salida de gente de los medios. Pero por otro lado reivindico también el otro aspecto, ¿no? El valor y la calidad del recurso humano es fundamental en este trabajo. Castillero, voy con usted. Fernando hablaba de los contenidos que hay que la gente va a querer información, que la gente va a estar de un cierto humor o va a estar pues, perturbada, por llamarlo de alguna forma, por todo este encierro, ¿no? Creo que emocionalmente y psicológicamente a todos nos debilita esta circunstancia en general. Ahora, Castillero, mi pregunta sería, ¿qué tipo de información le debemos brindar a la gente una vez acabe esto? ¿Tenemos que volver a los temas de siempre, política, corrupción, o podemos, o quizás esto traiga una variedad en los temas que están en la matriz informativa?
Yo sí creo, José María, yo sí creo que, recuerda que cada público o existe un tema para cada público. Lamentablemente estamos ahora mismo en el tema de la pandemia y eso es lo que está predominando, o sea, eso es lo que está en la agenda, porque no hay otros temas ahora mismo en el espectro, ¿no? O sea, no se puede hacer deporte, no se puede hacer espectáculo, en fin, hay otros temas interesantes. Yo sí creo que cuando esto termine, va a tener mayor importancia los temas de salud, los temas de seguridad, pero no hay que dejar de lado los otros temas, los habituales, los temas de la política, el tema de, como te dije, de cultura. O sea, yo pienso que ahora mismo estamos en una situación donde lo que predomina, lamentablemente, es la pandemia, porque tú te imaginas que un medio de comunicación sale hablando que cierta persona quiere ser candidato a presidente o a diputado y le van a caer pandillas, lo van a pandillar, como que dice, a decir, hey, este no es el momento para estar hablando de eso. Entonces, las circunstancias, yo creo que estos momentos es de la pandemia. Ojalá que esto termine rápido y tú verás cómo los otros temas también van a ir tomando una importancia, porque para los gustos los colores, como se dice. Claro. Profesor Cabrera, ¿usted cómo lo ve? ¿Esta situación nos va a llevar a ampliar un poquito el espectro de temas que generalmente abarcan titulares? Bueno, es que me quedé pensando en si se va a poder hacer menos con más. Depende de qué es menos y depende de qué es más. Eduardo y Dumas han trabajado en periódicos, trabajan en periódicos, Eduardo aún. Llenar la cantidad de páginas no es cosa fácil. Esto no es cosa fácil. Y llenarlas con buen contenido tampoco es cosa fácil. Porque si es copy-paste, eso sí es una broma. Pero si quieren tener, por ejemplo, esos contenidos históricos que publica La Estrella semanalmente, o el análisis de fondo en materia de economía y demás que hacen también, eso sí, no lo puede hacer cualquier periodista, lo puede hacer un periodista que esté preparado para eso. Así que eso de menos con más, yo lo pongo muy entre comillas. Sin embargo, sí es triste cuando escucho esta información que nos comparte Eduardo Quiroz de lo que indica, creo que el Washington Post, dijo, de medios que ya antes que esta historia termine, van a sucumbir, van a desaparecer. Es igual las aerolíneas. Hay una cantidad de aerolíneas que ya se sabe que no van a despegar cuando esta historia retome su camino. Eso es lo que realmente nos espera en los medios de comunicación social, porque aquí hay una paradoja enorme, José María, pero enorme. En medio de esta crisis y después de esta crisis, yo no tengo ninguna duda que los medios de comunicación social sí van a seguir jugando un papel, o sea, van a seguir siendo un factor importante en toda la sociedad del mundo. Pero por otro lado, la otra cara de esa misma moneda es que todo indica que la economía en Panamá y en el mundo, lo primero que va a hacer no va a ser invertir en publicidad. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Estamos de regreso en Contrapunto a través de Canal 11 CER TV, ya lo sabe, el 11 en su pantalla o 1011 si quiere ver en HD y por supuesto a través de www.certv.gov.pa. Gracias por mantenerse en sintonía. ¿Qué le parece si continúa la conversación que tenía o que sostuve con Fernando Correa de Next TV, Eduardo Quiroz del Grupo GESE, La Estrella y el Siglo, Dumas Castillero de Reduca Online y el profesor Edwin Cabrera de Radio Panamá? Adelante, señora productora, vamos con eso. Fernando, ahora mi pregunta sería, ¿cómo avanza un medio si no hay pauta? Hay dos temas que yo creo que cuando hablé de la crisis de 1989 y posterior, la vuelta después de la democracia, hay un aspecto que los panameños casi no percibimos, y es que en los medios de comunicación, pues la caída del muro
en el año 89 y todo lo que vino después con el mundo globalizado tuvo mucha incidencia dentro de los medios de comunicación. Y no olvidemos que ese fue un hecho que hizo que aparecieran estos monstruos gigantescos multimedia que ahora son los que acaparan la mayor parte de contenidos en las diferentes plataformas. Pero a lo que iba es que yo creo que, insisto, ¿cómo será el día después? Yo creo que el día después hay algo que los medios de comunicación, nadie le va a poder saber vender productos a los panameños que no seamos nosotros mismos medios panameños. Y es algo que yo lo veo más como una oportunidad. Y Edwin, bueno, estaba del otro lado de la silla en ese momento, pero posterior a la invasión, no olvidemos que la mayor parte de los negocios en Panamá fueron saqueados. Y no fue sino la publicidad lo que hasta cierto punto creó pues consumo, creó demanda y ayudó a la reconstrucción del país. Y esa publicidad en ese momento no se hacía en internet, solamente se hacía a través de medios de comunicación. Pero en esa época no había anuncios de Google, ni había pauta en Instagram. Medios puros y duros. Así que yo soy de los que veo con optimismo no solamente el futuro de los medios posterior a esta crisis, sino el futuro de Panamá. Yo creo que ningún país está mejor preparado que este para el mundo post-coronavirus, porque somos nosotros los únicos que tenemos un sistema logístico para poder abastecer la gran demanda de cosas que va a pedir el mundo para por lo menos emplear gente a hacer carreteras, a hacer puentes, a hacer lo que sea, con tal de tener gente empleada y que esa gente a su vez vaya generando demanda de los diferentes productos. Esto, así salieron de la crisis de los 30, del crack del 29, así salieron pues Europa después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, así salimos los latinoamericanos en los 90, pues cuando se crearon esos grandes mercados a través de los tratados de libre comercio y el pacto del consenso de Washington. Así que yo no veo por qué la fórmula no va a ser igual cuando esto termine. Señor Quiroz, ustedes fueron de los primeros en decirlo públicamente, no tenemos pauta, nos estamos quedando sin pauta. ¿Cree que cuando esto empiece a andar de vuelta, cuando empiecen a permitir a la gente andar en la calle, las publicitarias los van a ver o van a querer ir a pautar todos en Instagram y en Facebook? Bueno, el reto es un reto multidimensional. ¿Y quiere decir, o qué quiero decir con eso? Que cuando dices las agencias de publicidad, bueno, es que las propias agencias de publicidad también están en una situación muy difícil. Y cuando te volteas a los clientes de las agencias de publicidad, los clientes también están en una situación difícil. Es una situación pandémica. Pan significa todos, ¿no? Ajá, exacto. Estamos todos inmersos en esto. Bueno, pan significa miedo también. Exacto. Entonces, cuando hablamos de que si vas a regresar después del día D, el problema es que cada vez estoy viendo menos un día D propiamente. Creo que vamos a ir hacia un mes de, o un trimestre de, o un semestre y ojalá no un año de, en el que el recobro digamos, no de regresar a ser lo mismo, porque parte de lo que se discute, y sin salirme del tema, es si vamos a seguir siendo iguales cuando salgamos de todo esto. Claro. Tenemos que ser mejores y tal. ¿Qué significa ser mejores? Pero, a ver, cuando me refiero al regreso, probablemente muchas de los modelos a los que estábamos acostumbrados, comercialmente hablando, van a haber cambiado. Y eso es algo que nosotros intentamos anticipar cuando hicimos la comunicación de la restricción de impresión de periódicos los fines de semana y de voltearnos fuertemente hacia el e-paper o el periódico en versión de papel en digital. Y era que veníamos adelantando, veníamos viendo que la situación se tornaba de tal manera en que nuestros distribuidores no iban a poder cumplir con su rol. No era que no querían, ellos querían hacerlo, podían contar con los salvoconductos, podían ser los medios, empresas estratégicas que estaban amparadas o no limitadas, pero es que en la práctica no se iba a poder ejecutar. Entonces, ¿en cuántos otros aspectos
desde el punto de vista comercial y teniendo en cuenta que los medios de comunicación tienen que sostenerse comercialmente, son empresas que se tienen que sostener comercialmente, ¿cuántos otros aspectos van a tener una modificación de fondo en el modelo como lo venían viendo? Yo no creo, y ahí coincido, que el salto sea a la nada. Creo que efectivamente vamos a echar mano del optimismo, de la esperanza, de que tenemos herramientas y capacidades para poder salir de esto, pero al mismo tiempo va a haber que repensarlo todo. Y ese repensarlo todo implica el aspecto comercial de los medios. Pero, ok, profesor Cabrera. Allí, José María, y se lo voy a usurparte un punto aquí, se lo pregunto a Fernando, que también domina lo que voy a decir. En Panamá, en una relación cantidad de habitantes y cantidad de estaciones de radio, Panamá tiene más estaciones de radio que el DF, o que Nueva York, en la proporción habitantes versus estaciones de radio. Imaginémonos el mejor escenario de ese día D. ¿Cómo resistirían sobrevivir tal cantidad de estaciones de radio? Que es un problema que traemos de arrastre. Bueno, un problema. Y trae Fernando, eso trae como consecuencia que baja el valor del negocio de radio. ¿Cómo lo subsistiría tanta estación de radio? Bueno, es que ahí se da la ley de SAI perfecta. El 80% del presupuesto se lo lleva el 20% de las radios. Y también, acuérdate que el espectro AM ha desaparecido y se han borrado un montón de emisoras que la próxima vez, Edwin, date una vuelta y trata de sintonizar emisoras en AM. Creo que quedan 7 funcionando en este momento en la ciudad de Panamá. Así que es un número importante, es una reducción grande de participantes en el juego. Y yo creo que el espectro, desgraciadamente, pues aquí se trató de masificar sobre todo las estaciones en AM, en FM, pues haciendo la separación de 4 kilohertz, cuando en el resto del mundo ahí estamos teniendo un pequeño problema con la conexión de Fernando. Pero sí, Panamá está muy saturada de... Panamá está muy saturada de... Tenemos que hacer... Fernando, ¿me escuchas? Ahí se nos fue Fernando Correa un momentito. Se congeló el presupuesto. Sí, hombre. Pero sí, Panamá, definitivamente Panamá está muy saturada de la frecuencia. Igual hubo que hacer este reajuste donde todas las emisoras les movieron el dial por el tema. Fernando, estás de vuelta. Nos quedamos en el tema de los 4 kilohertz. Ahí te perdimos. Bueno, ahí que en otros países la separación entre las emisoras de FM es más amplia. Lo que implica eso es que hay menos emisoras. El caso mexicano, donde casi fue un monopolio la radio, el caso pues, europeo. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a eso. Y yo creo que Edwin y los que hemos estado, bueno, Rigoberto, que también ha sido una persona ligada a radiodifusión, sabe que la gente compra buenos contenidos. Y los compra igual en periódicos, los compra igual en televisión. Y mientras el contenido sea bueno, la gente va a seguir escuchando. Yo creo que ahí es donde va a estar la gran competencia de buscar, pues, salir con buenas... Con esto que está pasando, cualquier plan de gobierno, ya fuese el gobierno que fuese, no quiero decir que solamente el de Cortizo, hubiese ganado Rux, hubiese ganado Lombana, hubiese ganado el propio Saúl, cualquier plan de gobierno se hubiese caído. Toda planificación se ha perdido, básicamente. ¿Consideran ustedes que los medios deben otorgarle un periodo de prueba o un periodo de tregua, realmente, un periodo de tregua al gobierno, o sea, como unos nuevos 100 días en cuanto empiece el proceso de recuperación? Mira, la gente en este momento, la gente anda brava, la gente anda molesta, porque están encerrados, lógicamente, para beneficio de cada quien. Hay gente que no entiende eso. Pero eso de la tregua yo pienso que no. Lo que debe existir es responsabilidad, informar con responsabilidad, porque déjame decirte, aquí pueden salir muchas cosas que se dieron durante esta pandemia. O sea, en estos momentos aquí hay denuncias de situaciones anómalas en instituciones
que se están haciendo compras, se están haciendo negocios, se están beneficiando. Entonces, yo sí creo que no debe existir ninguna tregua. Aquí se debe informar las cosas con seriedad, con objetividad. Esa es la mejor manera, pero darle tregua al gobierno, o sea, no es que tampoco vas a criticar la actuación del gobierno, no, eso tampoco quiero decirlo, ni que tampoco vas a criticar todo lo que está haciendo, no. Aquí hay que ser claros, aquí hay que ser transparente y decir las cosas como son. Ese es mi punto de vista. Tregua no, información veraz y correcta. Señor Quiroz, ¿usted cómo lo ve? No, yo no creo que sea comparable eso de que cuando salgamos de esto o empecemos el proceso aplicaría algo como los 100 días que se dan al inicio de gobierno. No lo veo de esa manera. Okay. Más bien pienso que porque al mismo tiempo que hablábamos de la reducción de la publicidad y del amplio espectro que hay de medios, y de la difícil situación que los medios tienen en estos momentos, al igual que la gran mayoría, si no todas las empresas. Irónicamente, lo cierto es que ha crecido el consumo de información, el deseo de las audiencias de tener más información. Entonces, yo no creo que eso va a cambiar, más bien creo que eso va a crecer. Las audiencias, los lectores han tenido la oportunidad de tener tiempo en sus casas para buscar, para comparar, para contrarrestar. Y esa auditoría que está haciendo la audiencia, por llamarla de alguna manera, más bien va a seguir convirtiendo al lector en un lector más exigente. Ya lo decía yo al inicio, yo siento que nuestros lectores cada vez son más exigentes, nuestras audiencias cada vez son más exigentes. Entonces, si tuviese que comparar, creo que de esa misma manera el ciudadano va a ser más exigente con su gobierno. Si hoy lo notamos, nos damos cuenta que no están dispuestos el ciudadano a aceptar el más mínimo acto de falta de transparencia en medio de una crisis de la magnitud de la que tenemos. ¿Por qué va a ser distinto cuando empecemos ese proceso de salir de esto? Más bien creo que va a ser todavía más exigente. Y el otro aspecto es que hay una realidad, y es que, y vengo leyendo de esto mucho porque está sucediendo en otras sociedades que van una semana, y en estos tiempos hablar de una semana es largo plazo, van una semana por delante de nosotros. En Wuhan es casi confirmado que toda persona que se ha acercado a buscar asistencia de algún tipo psicológico o tal, tiene algún nivel de trauma, producto de la cuarentena y de las medidas tan estrictas. Hoy en día en España se empieza a hablar ya de una emergencia psicológica, o sea, de que hay también una sobre necesidad de recurrir o de acudir a asistencia, algún tipo de asistencia profesional en esos aspectos. Creo, y por qué sería distinto, en nuestra sociedad también tenemos que prestarle atención a eso, y eso va a impactar directamente al gobierno, que tiene un rol mucho más preponderante una vez pasemos la parte más crítica de esto, porque el ciudadano va a ser más exigente, va a pedir más, va a querer que las soluciones se den más rápido. Y repito, todo esto es tratando de anticiparnos a ese momento cuando en realidad todavía estamos en una fase muy, digamos, llamémosla de alguna manera, casi que inicial. O sea, todavía este periodo de cuarentena es un periodo que se nos hace más o menos largo y que podría tener todavía implicaciones difíciles para la gestión de gobierno. Pudiera ser que nosotros estamos ya hablando del día D y estamos apenas en un inicio de un trayecto que es muchísimo más largo, profesor Cabrera. Exactamente. Es que yo me pregunto, a la pregunta que nos haces, José María, ¿es una tregua a qué? Lo que yo sí pienso, más que tregua, es cómo los medios de comunicación social potenciamos, si es que se da ese escenario, la necesidad de que el Ejecutivo, el Legislativo, el sector empresarial de este país y el sector sindical de este país se puedan sentar en una misma mesa y ponerse de acuerdo para unos mínimos indispensables, de tal forma que la rueda de la economía comience a andar lo más pronto posible y detener
la cantidad de desempleo que ya comenzó y que se va a incrementar a medida que pasen los días, semanas y meses. Yo pienso que el presidente Cortizo no le pudo responder a Fernando esa noche porque no tenía la respuesta. Creo que cualquier presidente quisiera tener la respuesta a esa pregunta, pero es que creo que no la tenía porque cada vez que uno escucha a los científicos panameños y extranjeros, las fechas que son no son para la siguiente semana, ni siquiera para el siguiente mes. Pero al margen de eso, un día procurarán ir regresando a la normalidad. Y lo que sí sería un error de la administración Cortizo y de nosotros los panameños como un todo, una sociedad, es comenzar ese día siguiente como si aquí no hubiera pasado nada, que fue el error histórico que cometió Endara Arias Calderón y Ford. Comenzar a gobernar aquella vez hace 30 años como si aquí no hubiera pasado nada, y había pasado una dictadura de 21 años y luego una invasión. Y comenzaron a gobernar con credenciales entregadas por el mismo Tribunal Electoral que le había robado la elección. Bueno, así mismo, 30 y tantos años después, se da ese fenómeno. El presidente Cortizo y nosotros, los gobernados, tenemos que entender que ya esto no es igual. Y si en eso no están claros los diputados, si no están claros los sindicatos y si no están claros los empresarios, podemos colapsar como país. Entonces yo creo que más que tregua, José María, se trata de que los medios vemos un papel de promover ese tipo de aproximación entre los factores de poder para que este país no sucumba. Fernando. Ok, Castillero. No, y aprovechando lo que dice el profesor Cabrera, mira, hace poco pasó el tema de la discusión del aumento de salario mínimo. Empresarios y trabajadores supieron de acuerdo. Entonces, y eso es hace poco. Entonces, ¿qué esperanza hay de que esos sectores puedan ponerse de acuerdo? Lamentablemente. A ver, Fernando, ¿tú qué opinas sobre eso? Es que dentro de eso, por eso fue mi pregunta al presidente. Nosotros no podemos tener este mismo, un sistema económico como el actual, ni un sistema social. Nosotros necesitamos un nuevo pacto social entre todos los panameños. Y cómo unir a esos 5 Panamá, porque al final esta crisis también está demostrando de que nosotros teníamos un sistema social a pesar de habernos ufanado durante tanto tiempo, de haber sido el Singapur de América, y realmente nos encontró esta crisis con los pantalones abajo. Falta de hospitales en toda la República, gente que vive sin más de un 60% del día a día, que ahora dejando lo poco que tiene para poder sobrevivir. Así que cuando yo le preguntaba al presidente eso, se lo preguntaba también porque, es decir, ¿qué calificación va a haber después? ¿O qué agencia calificadora va a poder calificar países cuando ya tú ves que Alemania ha tenido que romper el cochinito, cuando Trump todos los días dice una nueva cifra de trillones de dólares? Es decir, nosotros teníamos que seguir aferrándonos al 40% de relación PIB deuda. Nosotros tenemos que seguir rondando a menos de un 3% del déficit público en los próximos 10 años. Esta crisis nos va a pasar factura y va a pasarle factura a todo el mundo. Y lo que nosotros tenemos que tener claro es que nosotros no podemos seguir manejando o no vamos a poder manejar el mundo con los parámetros ya no de hace un año, de hace 3 meses. El mundo realmente va a cambiar radicalmente. Vamos a tener gobiernos hiperdimensionados. Alemania ha dicho que va a nacionalizar pues el 70% de sus empresas. Es decir, eso es para darnos nada más una pequeña idea del tamaño que va a tener el Estado posterior a esta crisis. Y eso obviamente va a pasar porque los medios vamos a tener que tener un rol todavía sobre supervisor de lo que ya supuestamente supervisaban, porque nosotros nos vamos a topar con el Estado cada 2 pasos. Señores, se nos está acabando el tiempo, así que les pido una última reflexión. A ver, yo lo que señalaría es que hay que pensar en el tema del orden de magnitud, o sea, a grandes situaciones, a grandes retos, grandes emprendimientos. Esa es la reflexión que yo haría. Y eso solo lo podemos hacer los medios de comunicación, las empresas,
las familias, las comunidades y el individuo sí tiene capacidad de reflexión. O sea, hay que hacer un alto, hay que reflexionar, hay que entender lo que está ocurriendo, hay que ponerlo en perspectiva, hay que tratar de anticipar cómo va a ser esto en el futuro, y en ese sentido siento que vamos a poder estar a la altura de la circunstancia. Perfecto. Castillero, su reflexión. Bueno, mi reflexión, yo creo que el mundo, pero si nos acortamos a Panamá, yo creo que necesitamos que los que nos están gobernando en estos momentos, los que dirigen el país, en este caso que sería el presidente, debe asesorarse, tener gente que le hablan al oído de cómo debe dirigir esta nación. Cuando llegue el día D, como dice el licenciado Quirós, por la semana, por el mes, de ir en este momento trabajando para cuando eso ocurra, ya tener toda una preparación. También considero que se deben anteponer los intereses de todas las partes. O sea, aquí hay que trabajar de corazón, hay que trabajar con la razón, pero buscando el bien común. Yo creo que estamos en medio de una crisis que ha sacado a flote muchas cosas. Y lamentablemente muchas cosas negativas, como cuando tú agarras un balde de agua caliente y lo tiras en un hueco, salen las cucarachas, salen los ratones. Bueno, eso lamentablemente hay que echarlo a un lado. Hay que buscar el porvenir de la patria, porque Panamá, mire, somos pocos panameños en comparación con otras naciones. Yo creo que si nos unimos, que ojalá esto no sea un sueño, que sea una realidad, podemos recuperarnos rápido y, como siempre hemos dicho, a la panameña. De esta manera lo pienso. Profesor Cabrera, su reflexión final. Yo insisto en que gobernantes y gobernados tenemos que entender que el país hay que hacerlo funcionar lo más pronto posible para evitar al máximo que el porcentaje de desempleados en este país sea estrepitosamente escandaloso. Porque mucho desempleo trae consigo otro tipo de problemas que se nos pueden escapar de la mano, tanto más que el problema de la salud del COVID-19. Necesitamos que haya buena voluntad de gobernantes y gobernados para entender que poner al país a andar nuevamente significa tomar medidas impopulares en algunas ocasiones y populares en otras. Y no seguir pensando en que todas las medidas que se tomen tienen que ser a favor de la empresa privada o a favor de los trabajadores o a favor del famoso pueblo que los políticos les gusta mencionar, del cual hablan mucho y poco hacen. Creo que se trata de eso, de que entendamos que aquí nos estamos corriendo el riesgo, más allá de quién ganó unas elecciones o quiénes las perdieron. Nos estamos corriendo el riesgo de que el país entero se nos hunda. No creo que nos debemos gastar ese lujo, es lo que creo. Perfecto. Fernando, para culminar contigo. Bueno, sin lugar a dudas, vamos a estar frente a un mundo distinto, sea cuando sea que llegue ese día de. Los panameños debemos buscar las cosas que nos unen más que las que nos separan. Y eso yo creo que es justo y necesario hacérselo entender a todos, a las buenas o a las malas, pero que tenemos muchas cosas para sentirnos optimistas del futuro. Y tenemos un reto grande, que es haber visto y haber percibido pues, una desgracia tan grande como esta, y saber que muchos de nuestros coterráneos están pues, en una situación tan lamentable, es algo que debe ponernos a reflexión a todos, y saber que yo creo que tenemos una gran misión, que ya no solamente es la reconstrucción del país, anímica, económicamente, sino también social. Perfecto. Les agradezco mucho a todos que hayan estado conmigo en Contrapunto. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Gracias por prestarnos su tiempo y gracias por estar aquí a través de las pantallas de CERTV. Les deseo lo mejor, cuídense mucho y espero que nos podamos comunicar en una ocasión más grata. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Esta fue parte de la conversación, o estos son algunos fragmentos de la conversación sostenida con Dumas Castillero, Fernando Correa
Edwin Cabrera y Eduardo Quiroz, representantes de 4 medios de comunicación, de 4 tipos de medios de comunicación distintos. Estos son tan solo parte de la conversación que, debo admitir, se puso muy interesante y se extendió más del tiempo que tenemos en pantalla. Pero bueno, esto es parte de lo que conversamos y estas son algunas de sus ideas, es parte del análisis que ellos han realizado con respecto a lo que deben hacer los medios después de que empiece el proceso de recuperación, cuál es el papel que deben jugar. Las ideas van en torno a eso y, como vieron, se ampliaron un poco más porque, como lo decían en la plática, esto es un tema multidimensional. No nos queda más tiempo. Yo le agradezco que nos hayan acompañado otro martes más aquí en Contrapunto. Yo soy José María Torrijos Legaspi y en nombre de todo el equipo de SER TV le agradezco su sintonía y le pido nuevamente que se quede en casa y que acate las normas de seguridad, las normas de salubridad también, por supuesto. Quédese en casa, es la única forma que podemos aportar algo en esta lucha contra el COVID-19. Que tengan una muy buena noche, será hasta una muy próxima ocasión.